9, hasta el versículo 34. Cuando lo tenga, dígame. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29 hasta el 34. No sé si quiere ponerse de pie o estar ahí. No sé si vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Para que podamos leer con más fuerza. Del versículo 29 al 34, alternadamente. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue, sirvió a Baal y lo adoró. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Miren, vamos a leer con atención el versículo siguiente, porque aquí está el mensaje que le quiero predicar, hermanos. En el versículo 34, leamos con mucha atención. Juntos dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Quiero hablarle acerca del error de Hiel. Vamos a orar. Padre, por favor, háblenos a través de su palabra. Ruego, Dios, que usted tome el control de la mente y el corazón de todos los que estamos aquí. Que usted unja los oídos de mis hermanos para estar atentos a la predicación de su palabra, y también mis labios, Señor, para que sea cada palabra que salga de mi boca edificación para su pueblo. Dios Todopoderoso, pido que santifique nuestras vidas, que el Santo Espíritu nos llene de su gracia y de su amor, y Dios, que podamos tomar decisiones y no cometer los mismos errores que cometieron estos hombres que están escritos en la Biblia y que trajeron terribles consecuencias a su vida. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Si usted es un lector continuo de la Biblia, usted sabe que después de que Josué conquistara Jericó, Dios ordena que nunca reconstruyan la ciudad que él había destruido. Las razones no se nos dicen del por qué. Dios no quería que se volviera a reedificar la ciudad de Jericó. Quizá porque quedaban como un testimonio vivo del desagrado de Dios sobre la idolatría, sobre el paganismo. Quizá porque una nueva ciudad en el sitio antiguo borraría el recuerdo de un juicio de Dios. Quizá porque las ruinas servirían como un recordatorio de que Dios lucha por su pueblo, de que Dios sí cumplía su palabra, y de que Israel no debía confiar en sí mismo, sino en el poder de Dios. Usted sabe que cuando entró Israel a Jericó, solamente fue porque Dios obró un milagro. El pueblo de Israel estuvo rodeando la ciudad por varios días, y el séptimo día la rodeó por varias veces, hasta que las murallas de Jericó se vinieron abajo, y esto solamente demostraba el poder de Dios. Entonces, quizá es por eso que Dios no quería que se volviera a reedificar, para que quedara como un testimonio. La situación de Jericó era muy agradable. Su cercanía al río Jordán era una ventaja. Siempre en la antigüedad, cuando se edificaba una ciudad cerca de algún río, había ventajas, porque no solamente era ventaja para el comercio. La gente comerciaba a través de los ríos, navegaba, y
transportaba sus mercancías. Era una forma fácil, rápida y económica en aquel entonces. Además, también se podía ver el poder militar de las naciones que usaban los ríos o lagos, los mares, para que pudieran atacar a los enemigos. No obstante, estaban advertidos de lo que le pasaría al hombre que decidiera reconstruir. La Biblia dice, allá en el libro de Josué, vaya conmigo, Josué, capítulo 6. Ahí estamos. Versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Note esto: sobre su primogénito eche los cimientos de ella. O sea, Dios advirtió que cuando una persona se atreviera a comenzar a levantar otra vez la ciudad de Jericó, cuando él comenzara apenas a levantar, iba a morir su hijo primogénito, su primer hijo. No importa la edad que tuviera, iba a morir si se atrevía a levantarla. Sigue diciendo la Biblia: y sobre su hijo menor asiente sus puertas. La sentencia era: si se empecina, si se ensoberbece, si continúa con su plan, si a pesar de que ya vio que su hijo murió por causa de reedificar la ciudad de Jericó, él continúa construyendo, Dios lo iba a dejar que construyera, que reedificara, pero cuando terminara y pusiera la última puerta, dice, moriría su hijo menor, el último hijo que le haya nacido. Pero vemos a un hombre llamado Hiel, allí en nuestro texto, en Primero de Reyes, capítulo 16. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Note eso: a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Sabe? La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Es interesante colocarnos mentalmente en la posición de este hombre de Betel. ¿Qué le motivó? ¿Qué le orilló a reedificar esa ciudad sabiendo la sentencia, sabiendo el precio que tenía que pagar si se atrevía a hacerlo? ¿Qué sacrificio por hacer una ciudad? ¿Qué pudo haber estado detrás del trágico error de este hombre? Y seguramente, hermano, y él nos enseña algunas cosas a nosotros. Recuerde que la palabra de Dios dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestro ejemplo, se escribieron para que no caigamos en el mismo error de Hiel. Yo no sé usted, pero todos los que somos padres amamos a nuestros hijos. Amén. Todos los que somos padres amamos a nuestros hijos y damos lo que sea por ellos, por su bienestar. Estaba yo predicando hoy en la mañana en la iglesia acerca de la vida de Moisés, cómo su madre se atrevió a echarle una canasta, preparó la canasta y la arrojó al río Nilo.
y ahí andaba ese bebé. Ella tuvo una fe increíble para arrojar a ese niño al río. De todas maneras, ese niño iba a morir si se lo quedaba, pero ella tuvo una confianza muy grande en su Dios, que Él iba a proteger. Y usted conoce la historia de Moisés. Ella hizo lo que fuera, lo que estuvo a su alcance para salvaguardar la integridad de su pequeño Moisés. Y todos los que tenemos hijos haríamos lo que fuera o lo que estuviera a nuestro alcance para proteger a nuestros hijos de cualquier daño, porque amamos a nuestros hijos, amamos a los que son de nuestra sangre y nuestra carne. Pero este hombre, hermano, no le importó la vida de sus dos hijos, hermano. ¿Qué nos enseña el error de Hiel? 4 cosas. Número 1, el peligro de la ignorancia. Pudo haber crecido en un lugar donde no conocían la palabra de Dios. Conocía acerca de esa maldición, pero la ignoró. Nadie quizás se preocupó cuando vieron que él compró los materiales o que empezaba a arrimar los materiales para comenzar a reconstruir, y nadie se atrevió a decirle: hey, ¿qué vas a hacer? ¿Que no sabes que hay una maldición sobre aquella persona que se atreva a levantar los cimientos de esta ciudad? No sabemos realmente que sea cual fuera la situación, hermano. La ignorancia es peligrosa. Una persona no puede conocer la palabra de Dios, pero si comete adulterio, tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Un joven, una señorita, no puede conocer la palabra de Dios, pero si comete fornicación, tarde o temprano pagará las consecuencias. Gente, hermano, que comete hechos como robo, asesinato, homicidios, violaciones, borracheras y cualquier tipo de pecado, aunque ignoren lo que la Biblia dice, de todas maneras, tarde o temprano tendrá que enfrentar las consecuencias, aunque ignoren lo que la Biblia dice. No podemos escondernos o escudarnos en nuestra ignorancia. Y mire, yo era católico de hueso colorado. Nosotros crecimos en un hogar católico. Mi madre tenía un montón de imágenes, como no tenía idea. En una pared, un montón, pero colgados un montón. Y una mesa, un montón de imágenes. Sí, crecí en esa idolatría. Y cuando yo no conocía la palabra de Dios, pues fui creciendo de esa manera. Y pues a la larga, al ignorar la palabra de Dios, al ignorar los mandamientos de Dios, pues fui cometiendo error tras error, pecado tras pecado, hasta que mi vida y mi matrimonio fue un desastre. Gloria a Dios por el bendito día que Cristo llegó a mi vida. Salvó mi vida, salvó mi matrimonio, salvó a mis hijos. Pero hermano, yo me di cuenta de que a pesar de que yo era un ignorante, las consecuencias vinieron. Mire, cuando yo leí por primera vez el libro de Éxodo, yo nunca había leído la Biblia. Allá soy de la Ciudad de México y nos advertían que cualquiera que leyera la Biblia se volvía loco. No sé si les ha pasado a ustedes, pero nos decían: no lea la Biblia porque, y si veían a alguien que leía la Biblia, y luego había un hombre ahí que se la pasaba hablando y hablando solito por las calles, iba diciendo a quién sabe cuánta cosa, y luego decían: mira, ya ves, ese por meterse a leer la Biblia, mira cómo quedó, está loco ya. ¿Y así quieres quedar tú? Y no leía. Algunos de plano no nos interesaba la palabra de Dios, no nos interesaba la Biblia. Yo me acuerdo que hasta de niño una señora me decía: oye, mira, quiero mostrarte unos versículos de la Biblia, permíteme. Yo la tiraba de loca y me iba. No me interesaba. Cuando yo llegué por primera vez, leí el libro de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo entendí por qué mi vida ahora era un desastre. Yo volteé a ver hacia mis generaciones pasadas, mi madre idólatra, mis abuelos no los conocí, mi padre nunca lo conocí. Por eso dije, pues ahí está la consecuencia de una vida de idolatría. Aunque nosotros no conocíamos la palabra de Dios, las consecuencias vinieron. Usted, cuando usted alguna vez, alguien de aquí alguna vez fue católico, ¿sí?, de hueso colorado, que no faltaba a ni una misa, porque nosotros, mi familia y yo, mi esposa y yo, no faltábamos a misa. Mire, allá en la colonia donde vivíamos es un cerro, y la iglesia estaba abajo, y se escuchaba bien la campanada. A las 6:30 la primera campanada, para que a las 7 en punto comenzara la primera misa. Éramos de los que a las 6:30 nos levantábamos, y a las 7 ya estábamos ahí en la misa escuchando. Y me gustaba pasar al frente. Cada mes íbamos a la basílica. Hacíamos un picnic como familia y nos subíamos al Tepeyac. Cada mes era de hacer eso. En el mes de diciembre organizábamos las posadas y gente venía a la fiesta que hacíamos. Echamos la casa por la ventana. Muchos dulces, mucha fruta y mucho ya sabe qué. También. Pero cuando yo comienzo y veo, hermano, leo esa parte, me quedé así, fue como una cubetada de agua helada sobre mí. Yo me acuerdo que yo traía en mi cartera, como todo buen católico, mi estampa de la guadalupana. Antes no se usaban como hoy en día, los católicos traen su rosario colgando. Antes se usaba el escapulario, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No sé, nunca entendí qué era eso, pero yo siempre traía mi escapulario. Y cuando comencé a ir a la iglesia, al principio, pues yo como que dudaba, no conocía bien la Biblia y dudaba. Y cuando iba a la iglesia bautista, me lo metía para adentro, que nadie me viera, y ya entraba yo a la iglesia bautista a escuchar la palabra de Dios. Cuando salía de la iglesia, me iba a la casa, ya lo sacaba y ya me iba bien contento. Pero cuando yo leí esto por primera vez, wow, yo saqué esa imagen de la guadalupana, yo saqué ese escapulario y me quedé viendo y digo, bueno, si tú tienes poder, muéstramelo ahorita. Voy a encender la estufa, te voy a poner en el fuego, yo quiero ver que no te quemes. Yo quiero ver que no te pase nada. Yo quiero que me muestres tu poder. Y agarré y los eché en el fuego. Y comenzaron a arder y se deshicieron. Yo hasta le dije, mira, te voy a quemar. Le dije a la guadalupana, te voy a quemar. Si tú tienes poder y eres lo que yo he siempre creído que eres, mi madrecita linda, entonces, por lo que yo voy a hacer contigo, ahorita mismo que caiga un rayo y me partan dos, que yo caiga fulminado ahorita aquí. Mire, hace 20 años, 21 años que la quemé y gloria a Dios sigo aquí. Dice, no temáis a las señales del cielo. Amén. Dice Jeremías 10. Hermano, la ignorancia es un peligro. Trae consecuencias por ser idólatra. Miren, inclusive a mí cuando me dieron a leer una primera Biblia, era una versión católica. Y si usted alguna vez ha leído la versión católica, el libro de sabiduría, en el capítulo 13, exactamente habla de las consecuencias de la idolatría. Prácticamente lo que dice Romanos capítulo 1. Como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hermano, dije, es exactamente lo que pasó en mi vida. Mi matrimonio en aquel entonces estaba completamente deshecho, destruido. Pero gloria a Dios, hermano.
Una persona, hermano, ignorante, va a padecer las consecuencias. Oseas capítulo 4. Versículo 6. Miren lo que dice. Mi pueblo fue, ¿qué cosa? Porque le faltó ¿qué? Esto es ignorancia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay advertencias que la Biblia hace que se aplican a las personas hoy en día, y si no las atendemos, nos traerán graves consecuencias. Mire Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Note ahí lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios nos llama de muchas maneras, hermano, a entregarnos a Él. A veces nos llama de una buena manera, manda un ganador de almas, toca la puerta de nuestra casa, nos habla de la palabra de Dios. Y si nosotros no queremos oír, el Señor nos va a dejar, quizá venga otra segunda oportunidad, nos va quizá mandar otro ganador de almas o alguien que nos invite a la iglesia, si hay una actividad especial, una conferencia o algo, y un vecino que vive ahí por ahí cerca le dice: hey, ven, te invitamos a la iglesia, va a ser de bendición para tu vida. Pero si seguimos ignorando el llamamiento de Dios, y seguimos en nuestros propios caminos, Dios nos va a dejar. Pero va a llegar un día en que la paciencia de Dios se agota. Y cuando ya venga una calamidad, cuando yo ya empiece a ver la destrucción de mi propia vida o la de mi familia, entonces voy a querer buscar a Dios. ¿Qué necios somos al no querer escuchar la voz de Dios cuando Él nos está llamando de una manera pacífica? Segunda cosa que podemos aprender de el error de Hiel, el peligro de las malas influencias. Fue en los días de Acab que Hiel reconstruyó Jericó. Acab fue uno de los reyes más perversos del reino del norte. Fue uno de los reyes más idólatras. Tenía a su servicio falsos profetas. Despojaba a quien quería. Aborrecía la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primero de Reyes 22. Versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel:
yo te ruego, nota esto, que consultemos hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mira lo que dice ahí: ¿más qué? Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no habla así el rey. Hermano, este hombre era tan perverso que no le gustaba, más bien tenía a su servicio falsos profetas que le decían lo que él quería escuchar. Y cuando venía un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta de Jehová, y le hablaba cara a cara, lo encaraba contra su pecado y le decía sus verdades, ya no le gustaba. Hay mucha gente que se ofende a veces con lo que el pastor predica. Hay mucha gente que no le gusta. Mire, yo no sé usted, pero a mí lo que cambió mi vida, hermano. Yo fui salvo, no aquí en México, yo fui salvo en Estados Unidos. Yo estaba de allá de Mojarrita, allá en el otro lado. Y fui salvo bajo el ministerio del pastor Hermes Fernández. El pastor Fernando no se iba a tentar el corazón a predicar con mucho amor por uno solo que llegó ahí a su iglesia. Y él predicaba, que usted ya lo ha escuchado, si lo conoce al pastor Fernández. Y yo cuando llegué ahí, hermano, y escuchaba la predicación de este hombre de Dios, al principio, mire, yo me requete enojaba, hermano. Y más cuando predicaba contra la idolatría. Un día predicó contra la Virgencita, contra el Papa. Y yo, para mí el Papa, hermano, no, mi Papa, no me lo toquen. Es más, cuando llegaba a México, que decían que lo recibiéramos con espejos, yo sacaba mi espejo y lo veía. Yo acá digo, para que me vea mi Papa, que aquí lo estoy recibiendo, aquí en este rincón de mi país. Yo me sentía realizado porque sacaba mi espejo cuando pasaba el avión y no sabía ni siquiera hacer el avión del Papa, pero yo sacaba mi espejo. No sé si se acuerda usted cuando era católico, que así nos dijeron que recibiéramos al Papa. Y el pastor predica contra el Papa, hermano. Yo me acuerdo, yo salí de ese lugar ese día hasta echando espuma por la boca de tanto coraje de lo que este hombre había dicho contra mi Papa, contra mi Virgencita. Y dije, ¿quién se cree? Pero sabe, hermano, yo llegaba a casa y abría la Biblia, me ponía a leer, me ponía a leer, me ponía a leer. Y yo decía, caray, pero es que lo que este hombre está diciendo, exactamente lo dice este libro. Lo dice la palabra de Dios. Y hermano, comencé a leer y a devorarme este bendito libro, a devorarme la palabra de Dios. Hermano, y pues fue así como yo, hermano, cuando empezaba a ir y escuchaba cada predicación, una sacudida tremenda que nos daba el pastor. Yo recuerdo que en ese tiempo llegó una conferencia y cada predicador que predicaba, hermano, wow, haga de cuenta, como le pasa a la mayoría de los recién convertidos, que llegan a la iglesia y luego escuchan los mensajes de la palabra de Dios y a la persona que le invitó se le queda viendo. Ya le vienes a contar toda mi vida aquí a este hombre. Ya veniste de chismoso, ya veniste de chismosa. Mis primos me llevaban a la iglesia y cuando predicaba el pastor esos mensajes, yo me quedaba viendo a mi primo. Dije, ay, ahorita, ¿qué te importa mi vida? ¿Qué vienes a contarle aquí a la gente mi vida?
Ahora yo sé que no era el hombre, ni mi primo, ni el predicador. Era el Espíritu Santo hablándome a mí para que yo me arrepintiera de mi mal camino. Pero sabe, hermano, fue así, a través de esos mensajes, hermano, que sacuden, que te estremecen, que te hacen enojar. Fue como cambió mi vida. Yo no sé usted, si hay a quien le guste que le prediquen de puro amor, de amor, de amor y de amor. La Biblia habla, hermano, de puro desamor. La Biblia habla, hermano, mire, sigamos leyendo ahí. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Estos falsos profetas. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas. Mira, exactamente, hay muchos cristianos que les gusta escuchar cosas buenas, cosas halagueñas, cosas que sientan bien bonito aquí en su oído. Pero cuando escuchan un mensaje que trae juicio, mire, sigamos leyendo. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Versículo 15. Vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y note, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Bueno, este hombre ni se contentaba con una cosa ni con otra. Le dijo lo que quería escuchar: sube, échale ganas, vas a ser prosperado, yo te echo porras. Pero él sabía que el profeta le estaba hablando sarcásticamente. Él sabía que el profeta le iba a hablar con la verdad, y no era exactamente eso lo que iba a escuchar. Dice ahí, versículo 17: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Sabe? Este hombre, Acab, era un hombre perverso. No le gustaba la palabra de Dios. Teniendo como rey a un personaje de esa naturaleza, ¿cómo no iba a ser influenciado a hacer lo malo? Ambicionando para reconstruir lo inconstruible. Hermano, Dios advierte acerca de las malas influencias. ¿Sabe que hoy en día la mayoría de la gente ya no se deja influenciar por la palabra de Dios? La mayoría de la gente se deja influenciar por este aparatito. ¿Sabe, hermano? Este aparato se ha convertido en una terrible maldición para el pueblo de Dios. Lejos de ser una ayuda, un instrumento para que pueda yo comunicarme, para que yo pueda, no sé, sacar cosas buenas, este instrumento se ha convertido en un instrumento del infierno para destruir vidas, matrimonios y jóvenes, hasta la vida de niños, porque muchos matrimonios están cayendo en pecado de adulterio a través de este aparatito. ¿Cuántos hombres y mujeres no están metidos y bien metidos en las redes sociales, en el Facebook,
en el WhatsApp, viendo cosas sucias en estos aparatos, pornografía. Mire, años antes, si un hombre quería ver pornografía, lo hacía a escondidas. Se iba, se compraba una revista por allá donde vendieran esas revistas sucias, y se iba a un lugar donde nadie lo viera, y ahí quizás le compartiera a otro igual pervertido, igual que él, lo que había comprado. Pero hoy en día ya no necesita eso, solamente necesita esto, un aparato así como este. Jóvenes, mire, hay jóvenes que se mandan textos, hermano, tan perversos y sucios. Le mandan de decir ese joven a la señorita: ay, qué hermosa te ves, pero me gustaría verte de cuerpo completo. Ay, pero como que se ve mucha ropa. Y ahí, hermano, poquito a poquito, mira, yo he conocido a varios jóvenes. Había una señorita allá en una iglesia de allá donde estamos nosotros, cercana a nosotros, tremenda señorita, ganadora de almas, fiel. Sus padres no iban a la iglesia, pero ella era muy fiel, fiel. Iba a la iglesia, se entregaba, estaba por completo entregada a Dios. De repente conoce a un muchacho que le deslumbró. Ese muchacho le empieza a mandar textos, le gustó ese muchacho del mundo, según fue a la iglesia, según se bautizó, pero luego le mandaba textos de que quería verla tal cual era. Y esta muchacha le mandaba fotos, hermano, así, de su cuerpo. Ahorita esa joven está completamente destruida. Muchos jóvenes han echado a perder su vida, mandándose textos ahí como que: ay, eres el amor de mi vida, contigo yo sería feliz para toda la vida, cómo me gustaría tener un hijo contigo. ¿Sabes qué está pidiendo un hombre, un joven, al hacer esas peticiones? Sencillamente está diciendo: quiero tener sexo contigo. Y para eso están utilizando este aparato. Mire, yo no sé usted, pero ¿por qué un hombre o por qué una mujer le tienen que poner contraseña a su teléfono? ¿Alguien me está escuchando, hermano? ¿Por qué le tiene que poner contraseña? ¿Por qué tiene que poner un candado para que nadie lo abra, para que nadie lo vea? Y sobre todo ustedes jóvenes, ¿qué tienes que esconder en tu teléfono? Que no quieren, mire, yo no sé, pero los jóvenes no quieren que su papá o su mamá agarre el teléfono. Y si lo llegan a agarrar, le ponen contraseña para que no lo abra. Y si lo llegan ahí por acá, a ver qué traes ahí, ¿para qué? Se ponen como Chucky, ponen peor que el muñeco diabólico. Hermano, ¿por qué se ponen así? ¿Qué están escondiendo aquí? ¿Quiénes son tus amistades? La mayoría de los jóvenes tienen amigos en Facebook, tienen amigos ahí que ni siquiera son cristianos, son del mundo, con conversaciones perversas, mal vocabulario, vulgar y obsceno. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:33. Vaya conmigo. No erréis. Las malas conversaciones, ¿qué cosa? Corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué tipo de chat? ¿Qué tipo de mensajes estás mandando en el teléfono celular? ¿Quién está influenciando tu vida? No me digas que Dios y su palabra, cuando ni la Biblia
están leyendo, la mayoría de los jóvenes hoy en día no leen la Biblia. No leen la Biblia los jóvenes, hermano. Y debemos tener mucho cuidado nosotros los padres para que cerciorarnos de que nuestros hijos lean la Biblia. Mire, yo no sé, pasa algo tremendo. Cuando son niños, les encantan las cosas de Dios. Vienen a la iglesia, cantan coritos, aprenden versículos de memoria, hacen sus dibujos, llegan a casa bien contentos. Mira mamá, mira papá, lo que aprendí hoy en la iglesia. Ponlo ahí en el refri para que estaba orgulloso de lo que hace. Pero ese niño va creciendo. Y cuando llega a la edad adolescente, ya no quiere venir a la iglesia. Se está echando a perder en el mundo. ¿Sabe por qué? Por las influencias del mundo. El peligro de las malas influencias. Seguramente, y él vio acá a un hombre perverso. Y él dijo, bueno, pues si ese hombre hace esas cosas, pues a mí me da igual. Yo voy a comenzar a construir. Pero el desastre vino a su vida. Tengamos cuidado, hermanos, con las malas influencias, porque van a traernos destrucción. Joven, mira lo que dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios, capítulo 6. Y hermano, hermana, de igual manera para usted, dice versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, mire, yo cuando me convertí al Señor trabajaba en lo secular, y yo recuerdo ahí esos hombres perversos con los que yo iba a trabajar, hermano. Les gustaba tomar, lo íbamos, hacíamos del trabajo de la bodega donde íbamos a trabajar, estaba a veces una hora de camino y todo el tiempo iban hablando perversidades. Uno de ellos llevaba una revista pornográfica y agarraba, estoy hablando del año 2000, que yo fui salvo, y me la ponía enfrente y me dice, mira, mira, mira. Él ya sabía que yo ya estaba comenzando a ir a la iglesia, pero me ponía ahí esa basura en mis ojos. O cuando íbamos pasando por ahí y pasaba una mujer mal vestida, me decía, mira, hey, voltea, mira. Compraban cerveza y me la ponían ahí, órale, tómate una. Yo a veces lo invitaba a la iglesia. Dice, órale, échate una, yo voy a tu iglesia. Me acuerdo un día que dice, órale, este es para ti. ¿De veras? ¿Es para mí? Sí, te la estoy regalando. ¿En serio? Sí. Y la agarré, la destapé y la comencé a tirar ahí, delante de sus narices. Y se enojó conmigo. ¿Por qué tiras si me costó? Pues no, que ya es mía, ¿qué te importa que hago con lo mío? Nunca quiso ir a la iglesia, pero ese hombre trataba de hacerme caer. Yo sé de dónde Dios me sacó, hermano. Yo sé de dónde Dios me sacó. Pero precisamente porque yo sé de dónde Dios me sacó, yo entendí que Dios no me sacó de la inmundicia para seguir viviendo en más inmundicia, hermano, sino para santificación nos llamó el Señor. Vivir una vida apartada, separada de la contaminación perversa de este mundo. Y joven, señorita, apártate. Tienes influencias que están echando a perder tu vida. Antes que sea demasiado tarde y antes que tu pecado salga a la luz, arrepiéntate, apártate. Dice la Biblia, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Apártate, joven, antes que sea demasiado tarde y venga vergüenza sobre tu vida. Tercer error que podemos aprender de Hiel, el peligro de la soberbia. Cuando Hiel, fíjate, note eso, allí en nuestro texto de Primero de Reyes,
capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Cuando él vio a su hijo primogénito, su primer hijo, muerto, podríamos haber esperado que él se hubiera rendido, pero siguió insistiendo. La maldición se hizo efectiva. Sin embargo, siguió trabajando. Y cuando él dijo, ¡wow! ¡Lo logré! ¡Lo hice! Cuando él acabó eso, su hijo menor también murió. ¿Qué, hermano? Yo no sé, he conocido a varios padres que han perdido un hijo en las drogas, en fornicación, en la delincuencia, anda de vago y se aferran a él, lo quieren. Mire, yo no sé, pero ya cuando un hijo se rebela contra sus padres de esa manera y no quiere entender, en el Antiguo Testamento dice que tenía que ser llevado a los ancianos y apedrearlo hasta que muriera. Así quitarás el mal del medio de ti, dice la Biblia. ¿Sabe? Es doloroso lo que le voy a decir. Pero yo he dicho, si alguno de mis hijos se aparta de ti y acarrea vergüenza y no se arrepiente, tú le das una segunda oportunidad y no se quiere arrepentir y sigue insistiendo en su mal camino, Señor, por favor, llévatelo a casa. Llévatelo a casa. ¿Sabe por qué, hermano? Ya no hay remedio. Ya no hay más que hacer. Usted ya no va a poder hacer nada. Mire, yo conozco familias, pero ¿cómo quieren rescatar a uno que está bien echado a perder? Hay un hombre que conozco, no digo nombres ni nada porque está en la grabación, pero hay un hombre que yo conozco, tiene un hijo en prisión y varios años, ha gastado dinero como no tiene idea, y cada abogado le saca y luego deja ese abogado y va con otro abogado y le saca dinero y que le promete que va a sacar a su hijo, total que nada más le sacan el dinero y el joven ahí sigue en la cárcel. Pero tiene otro hijo, es un jovencito, apenas 16 años de edad. Yo he visto a este joven, se prende, se anima. A cómo estuvieron a unos meses pasados, tuvimos una conferencia de jóvenes y ahí se prendió, se animó el muchacho. Yo le dije a este hermano, oiga, aprenda la lección. Ya perdió a un hijo, no pierda al otro, no sea infiel. Venga fielmente a la iglesia, demuéstrale a su hijo, rescate a este. Si ya no pudo rescatar al otro, rescate a este por lo menos. Dios tiene cosas grandes para este joven. Échele ganas, lea la Biblia, venga a la iglesia, que su hijo vea que usted está en serio en las cosas de Dios, que no está jugando, conoce de años la palabra de Dios, pero todo el tiempo se le ha pasado jugando con las cosas de Dios. Pero insiste, a veces cuando el muchacho más prendido está, deja de venir a la iglesia. Qué soberbia, qué orgullo, qué necedad. Ya perdiste a uno, ya no hay remedio para él. Por lo menos rescata a uno, salva a uno, que no se echa a perder. Pero aquí vemos a él, perdió a uno y continuó con su soberbia hasta que perdió el otro. Yo aprendería, hermano. Mire, qué triste, qué tremendo. Hay padres que ya no sienten dolor
por el fracaso de sus hijos, hermano. Su hijo dejó una chamaca embarazada, o la chamaca salió embarazada, y dicen, bueno, pues ya ni modo, pues ya qué. Total, todo el mundo lo hace, todo el mundo hace lo mismo. Pues uno más, pues qué más da. O andan ahí perdidos, hermano. O yo no sé usted, pero si uno de mis hijos se echara a perder, yo veo a los hermanos, algunos de ellos bien tranquilos, duermen tranquilos, comen tranquilos, viven su vida tranquilos. Yo no pudiera estar así. Si uno de mis hijos se estuviera echando a perder, hermano, yo no me podría sentar a la mesa a comer tranquilamente con mi esposa, sabiendo que uno de mis hijos está echándose a perder. Yo no me pudiera ir a la cama a dormir tan tranquilamente, sabiendo que uno de mis hijos está allá en el mundo y que va a venir destrucción sobre su vida. Miren, pero nos ponemos en el papel de este hombre. Vea lo que dice la Biblia en Segundo de Reyes. Capítulo 20. Segundo de Reyes 20. Versículo 12. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó, les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en la casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Serán eunucos, esclavos. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Qué egoísta, hermano. Qué forma de pensar egoísta. Yo tengo un sobrino en prisión. Mis hijos jugaron con él, pero cambió. Vivíamos juntos en la casa de mi mamá, pero por la gracia de Dios yo conocí a Dios. Ellos no quisieron, cada quien agarró su camino y mi hermano siguió el suyo, y uno de sus hijos se echó a perder y anduvo en la delincuencia. Lo agarraron apenas cumpliendo 18 años. Y a los 18 años entró a la cárcel. El juez le dio 25 años de prisión. Un día yo le pregunté a mi hermano: ¿cómo está tu hijo? ¿Te duele verlo así? Y él dijo: él se lo buscó. Yo no le mandé a hacer eso. Allá él. Su mamá nunca lo va a ver a prisión. Pero hermano, hay padres que así ya no les duele, ya no les quebranta que un hijo termine de esa manera. Yo no pudiera dormir, yo no pudiera sentarme en la mesa tranquilamente si uno de mis hijos anduviera en esos caminos. El peligro de la soberbia. Última cosa, el peligro de la incredulidad. Y él quizás sabía muy bien acerca de esa maldición dicha por Josué, porque era israelita, conocía la historia del Antiguo Testamento, creció cerca de las ruinas de Jericó y probablemente escuchó muchas veces la historia de su destrucción. ¿Qué proceso de razonamiento
pudo llevarlo a la conclusión de que la maldición no lo afectaría a él. ¿Sabe cuál fue su problema? Incredulidad. No, no creo. Esto sucedió hace ya más de 500 años. No pasa, no creo que pase nada. Hebreos 3:12 dice la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El peligro de la incredulidad es, mire, hay gente que dice, hay gente que piensa que porque por no venir a un culto en una semana no pasa nada. Además Dios entiende, ¿cómo voy a ir en medio de este tremendo aguacero? Y luego con estos relámpagos, quién sabe, no me vaya a caer un rayo y me partan dos. Ojalá y te cayera en tu casa. Pero hay algunos, no, es que usted, pastor, está mal, que no ha ido. A nuestras autoridades dicen, quédate en casa, no salgas. Y hay que obedecer a las autoridades, pastor. Qué bíblicos me salieron. Hay algunos hasta 100% bíblicos. Y me han sacado este texto de Isaías 26. Isaías 26. ¿Ya lo encontró? Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ya ve, pastor, escóndete por un poquito hasta que pase el coronavirus. ¿Sabes cuándo va a pasar? Pues nunca. El coronavirus llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y ustedes no quieren venir a la iglesia porque tienen miedo, se van a contagiar. No, yo tengo miedo a contagiarme y morir. Hermano, la Biblia dice en Romanos 14, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que vivamos, del Señor somos. Amén. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermano. Hermano, yo no, mire, hasta ahorita yo no me he vacunado. Pastor. Y no estoy diciendo que usted no debe de vacunarse. Pero sabe que es un ensayo apenas la vacuna. Las autoridades dijeron desde un principio que la vacuna buena y efectiva iba a salir hasta después de 3, 4 años. ¿Por qué cree que ahorita con todo y vacuna algunos se están infectando, se están otra vez contagiando y se están muriendo? Porque es un ensayo nada más. Ya no estoy diciendo que no me voy a vacunar algún día quizá. Pero hermano, yo no tengo miedo a morir, hermano. Yo no tengo miedo de contagiarme. Yo sé que si me contagio, yo soy hipertenso, soy diabético. A mí si me llega a contagiar, pues ya chiras pelas, hasta ahí quedé. Yo no creo que la vaya. Yo le he dicho a mi esposa, a mis hijos, si me llega a contagiar, pues ya, gócenme ahorita, disfrútenme ahorita. Porque ya el día que me dé, pues hasta ahí llegué. Pero gloria a Dios, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Amén. Y hermano, mire, he estado con gente contagiada ahí, he tenido que ir a visitar gente contagiada. Tengo un primo que estuvo muy grave y convaleciente. Yo tuve que ir a visitarle, gente, familia, tengo familia y gente, tengo que ir a hablarles de Cristo, hermano. Y solamente por la pura gracia de Dios. No porque, ay, pastor, usted es muy invencible, páseme un poquito de su suerte. No, soy tan mortal como usted y tan pecador como usted también.
Pero yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Y si no, gloria a Dios, pronto veré a mi Señor. Pero hay tantos cobardes, no vienen a la iglesia y precisamente su fe no crece. La incredulidad es falta de fe. Y la Biblia dice que la fe viene por Él y oír. Pues aquí no aumenta tu fe. Hermano que estás allá en casa, tienes que venir a la iglesia. ¿Me estás oyendo? Inútil. Mira, no es lo mismo, hermano, estar allá que estar aquí. Aquí te tomas hasta un chocolatito, ya escuché yo. Ay, no, pastor, acá me lo tomo en mi sofá, con mi panecito, y puedo hasta con tu chorcito. Ahí todo mal vestido, tú toda fodongota ahí en tu sillón, con tus chetos, tus palomas. Al cabo ahí nadie te ve. Estás como si estuvieras en el cine ahí en tu casa. Por eso tu fe no crece. Por eso cualquier problemita, luego te tambalea. Porque no tienes fe. Tienes que venir a escuchar palabra de Dios para que tu fe aumente. Para que cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia, cuando venga alguna enfermedad, cuando venga un problema, te mantengas firme. El Señor le dijo a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti. Escuche eso. Vamos mejor allá, a la ley y al testimonio. Lucas 22. Y ya termino ahí, porque no sé cuánto tiempo tenía que predicar, creo que ya me pasé el tiempo. Amén. ¿Le digo, hermano? ¿Usted me va a pagar overtime? Sigo, y es el primero que está bosteceando ahí. Versículo 31 de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, ¿que qué, hermano? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A veces el Señor va a permitir que tú seas zarandeado por el diablo. No le dijo: mira, Simón, he rogado por ti para que el diablo no te toque. No. Para que tu fe no falte. Porque el diablo, de que te va a zarandear, te va a zarandear. Iglesia, el diablo a veces no solamente va a zarandear a uno, hermano, a otro. El diablo a veces va a zarandear a toda la iglesia. A toda la iglesia. He estado en iglesias donde el diablo ha zarandeado a toda la iglesia y donde por la pura gracia de Dios, hay un pastor muy querido por mí. Muchos años en el ministerio. Tremenda iglesia. Asistencia ya de 300, 400 en asistencia. En un lugar que usted pareciera que nada más viven puras tuzas allá, puros borregos, puras cabras ahí en los montes. Pero 300 a 400 en asistencia. Y no hace mucho, en este año, el diablo zarandeó la iglesia. Se quedó sin pastor. Y la iglesia andaba de aquí para allá. Gracias a Dios, porque había unos jóvenes líderes que pelearon, se mantuvieron firmes. Y pues gracias a Dios, la semana pasada yo estuve predicando en esa iglesia. Ahí está la iglesia. Pero cuando el diablo viene, no va a tener compasión ni misericordia. Por eso, iglesia, tienes que estar orando. Que tu fe no falte. Tienes que estar orando por cada uno. Dice, vaya a Efesios. Dije que iba a terminar, pero sabe, los pastores también somos, a veces, de vez en cuando mentimos. Efesios 6. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, unos por otros. Y versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Iglesia, tienes que estar orando por tu pastor. Amén. Si tú amas a tu pastor, ora por él. Dice, y por mí. Hermano, ¿sabes cómo el diablo hace fiesta cuando hay un siervo de Dios que cae? Podrá caer el hermano, la hermana, y nadie se entera, o se enteran, pero bueno, pues no pasa mayores. Pero cae un siervo de Dios, y mira, todo el mundo lo sabe, hasta en el periódico sale. Y el diablo hace un tremendo escándalo. Y más si se trata de un pueblo, una ciudad pequeña. Todo el mundo lo va a saber, porque al diablo le gusta hacer fiesta. Y a veces los propios hermanos de la iglesia, en lugar de tener compasión y misericordia, son los que más tiran. Pero iglesia, tu obligación es estar orando por tu pastor. ¿Por qué? Y por la esposa de tu pastor, y por los hijos. Porque el diablo, cuando no, él se va a la cabeza. La Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero cuando no puede tirar a la cabeza, se va con su esposa. Esta iglesia que yo le digo que se vino abajo, no fue, bueno, sí fue culpa de él también, porque sí cayó en pecado. Pero antes, su esposa también tenía lo suyo. Y ambos. Pero hermano, cuando el diablo no puede con la mujer, se va con los hijos. El diablo no va a descansar. Él sabe que si hay un mal testimonio en el pastor, en la esposa o en los hijos, la iglesia se viene abajo. Tienes que estar orando y poner un cerco día y noche, que haya un cerco de protección alrededor de tu pastor, de su esposa y de sus hijos. Iglesia, por favor, ora. Ora uno por otro y ora por tu pastor. Vamos a orar. Padre, gracias por su bendita palabra. Ayúdanos a aprender de esos graves errores que cometieron esos hombres en el pasado. En el caso de Hiel,